práctica del día de hoy, necesito que tengan abierto, ¿sí? La práctica, el folleto de práctica o la guía práctica en la práctica número 4, que va a ser las diferencias entre entre fatiga muscular y fatiga neuromuscular, ¿no? Listo, me avisan si estamos o no. María José Porras, ¿qué tal? Full ceniza en Durán. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenos días. No sé, yo no vivo en Durán. ¿Eres de Durán tú? No, yo no vivo en Durán. No me equivoqué entonces. Pero no, sí, por mi casa sí mucha ceniza. Demasiada. Sí, demasiada ceniza, esa vaina a mí me hace daño. Listo, yo ya abrí la guía. El título es Transmisión Neuromuscular. Vamos a ver la diferencia entre fatiga muscular y fatiga neuromuscular, ¿sí? Obviamente vamos a tratar también en esta práctica lo que era la reobase y la cronaxia, ¿sí? Eh, Vamos a ver también la curva de intensidad-duración, que lo vimos la semana pasada, ¿sí? El tiempo útil, cuando me refiero a tiempo útil, es al momento de utilizar la contracción directamente en el músculo o la obtención de la contracción directamente en el nervio, ¿no? Y por último, pues el término fatiga neuromuscular, que se diferencia mucho de lo que es la fatiga muscular. Pues no, hay un cuadro que van a observar cuáles son las diferencias, ¿sí? Entre la fatiga muscular y neuromuscular en un reactivo biológico. Entonces, antes de comenzar con todo esto, sí necesito que tomen apuntes para los que deseen. Recordemos un poquito el tema de la contracción muscular, bueno, pues a nivel del músculo esquelético. Contigo, María José, habíamos se me trabó la lengua. Habíamos conversado sobre las miofibrillas. ¿Qué eran las miofibrillas? Eran filamentos conformados por qué Por aquí ni componente. Listo, por por actina y miosina. Exacto. Los filamentos de actina son los filamentos delgados y los filamentos de miosina son los filamentos gruesos. ¿Ok? No nos olvidemos de eso. También tenemos que recordar que el retículo endoplásmico o también llamado retículo sarcoplasmático dentro del músculo esquelético tiene como tal una organización de un ion, ¿sí? Y es muy importante, ¿sí? Para el tema de la contracción muscular. Entonces, normalmente, ¿cuál es el mecanismo de la contracción muscular? Lo hablamos la clase pasada. Eunice, lo hablamos la clase pasada, ¿no? doctor, tenía que prender el micrófono. Mucho que tecleas y todo, ¿no? Lo siento, no, es que yo no soy clase pasada, pero me imagino que creo que sí lo hablaron. A ver, la clase pasada hablamos sobre el mecanismo de la contracción muscular. Pues obviamente habíamos hablado a breves rasgos y muy superficial sobre el tema del potencial de acción, potencial de membrana, de quiénes eran los que participaban, qué era la bomba sodio-potasio, cuál era el umbral para poder dar inicio como tal al potencial de acción, ¿sí? Cuál era el voltaje que necesitábamos para poder iniciar el tema de la ley del todo o nada. Habíamos hablado de la cremallera. ¿Qué más hablamos? De las fuentes de energía y refiriéndome también al tema de McCart, mencionan ellos también que hay una fatiga muscular provocada por el tema se me fue, de ausencia de algunos nutrientes que nosotros hemos visto ya muy básicos acá, pues son tres, pues no. Habíamos hablado de las fuentes de energías para poder nuevamente reparar el ATP o que exista nuevamente ATP, lo habíamos mencionado la clase pasada que eran tres, pues no. ¿Cuáles eran estos tres? Habíamos hablado ¿cómo es que se llama esto? Se me fue el nombre. De
revisar un poquito dónde está lo de hoy. Sí, sí, acá está lo de hoy. Ok. Ah, también hablamos de periodo refractario, la clase pasada. Entonces, ¿qué estaba diciéndoles? Ah, ya, estaba hablándoles sobre el tema del ATP y cómo reconstruimos ATP. Pues no, habíamos hablado de la fosfocreatina, del tema del proceso de la glucólisis y uno de los cuales sí se interviene bastante en esta enfermedad de McLaren es en cuanto al metabolismo oxidativo. ¿De dónde sacamos este tema? Del consumo de grasas, carbohidratos y proteínas. ¿Qué sucede con McCartney? Mencionan de que hay una enzima que hace falta, que es la carnitin palmitoyltransferasa. Te soy sincero, no, y les soy sincero a todos, es una enfermedad muy nueva para mí. Recién la leí el mes pasado, creo que justo antes de que iniciemos las clases con ustedes o una semana después de haber iniciado clase con ustedes, yo la leí, me metí en una certificación de la FIFA que todavía no la termino, es súper larga esa vaina. Entonces ahí mencionaban este tema en cuanto a la fatiga muscular en deportistas, pues obviamente en fútbol, ¿no? Más se veía, y ellos indicaban esto de que más se veía al inicio de un entrenamiento y daban a entender de que estas personas no habían tenido una buena alimentación al inicio, pero ya fue descartado con exámenes, ¿no? Me indicaron, pues obviamente, que el tema de las lesiones se daba precisamente por este tema de la afectación metabólica, genética, ¿sí? Es muy claro el tema, esto es genético. Entonces, sí se han encontrado casos, no puedo decir todos los casos que se encuentran de fatigas musculares a repetición, son pacientes con esta enfermedad, pero sí se genera como tal esta enfermedad en relación al metabolismo, ¿no? Entonces, habíamos mencionado en la clase pasada cuál debería ser el mecanismo de la contracción muscular. Habíamos hablado de que, pues obviamente, se producía por el deslizamiento de los filamentos, pues no, tanto de la actina y miosina, por eso es que les había comentado esto al inicio, pero también actuaba otra persona. Actuaba el tema del ion calcio, ¿sí? Este ion calcio es liberado por el retículo sarcoplásmico, pero todo inicia desde que el potencial de acción viaja a lo largo de la fibra motora. Ahí inicia todo este tema del mecanismo general de la contracción. Una vez que este potencial de acción viaja hasta las terminales sobre las fibras musculares, va a generar como tal una secreción de una sustancia ¿cómo se llama este? De un neurotransmisor. ¿Cuál era este neurotransmisor que habíamos mencionado? Era la acetilcolina, ¿no? ¿Qué generaba como tal la acetilcolina? Esta acetilcolina abría como tal los canales, ¿sí? De sodio para poder generar como tal una despolarización. Posterior a esta despolarización, ¿sí? Se iniciaba como tal el potencial de acción en la membrana. ¿Sí? Este potencial de acción obviamente iba a viajar a lo largo de toda la membrana de la fibra muscular, pero hacía también de que el retículo sarcoplasmático sí libere calcio. El calcio iba a cooperar con el sodio para generar como tal una fuerza de atracción o de contracción tanto del filamento de actina como miosina, ¿sí? Para que se deslicen uno sobre otro. Normalmente estos filamentos de actina y miosina se deslizan en sentido longitudinal, ¿ok? Y ahí puedo indicar de que inicia como tal este proceso contráctil o proceso de contracción, ¿no? Sí, estos iones de calcio regresan ya para la fase de repolarización, regresan nuevamente al retículo sarcoplasmático, ¿sí? Para poder terminar como tal el potencial de acción, ¿no? Habíamos mencionado también en la clase pasada de que las tres fases del potencial de acción eran la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. Estábamos hasta ahí, algo no quedó claro y lo que mencioné, no sé si lo mencioné en la clase pasada. María José Porras, estamos. Sí, doctor, todo claro.
Sí, no, segurísimo. Doctor, Sí, eso ya lo había mencionado en la clase pasada hasta de entrada, porque esta me preguntó parte de la misma. Ok, listo, el doctor, lunes hay lección, por eso les cuál es pregunto. la, perdón, ¿cuál sería la diferencia de entre los canales sodio y calcio en la membrana presinóptica? O sea, si, por ejemplo, la acetilcolina utiliza lo que es el canal sodio, perdón, refiero lo que es el canal sodio en la terminal axónica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre si es un canal de sodio y un canal de calcio? ¿En dónde actuarían? O cuál, no sé. A ver, todo lo que te estoy comentando ahorita como potencial de acción va a intervenir en músculo esquelético. En este momento solamente te estoy mencionando el músculo esquelético porque estamos generando como tal una contracción muscular. Cuidado, te me confundes con músculo liso, cuidado, te me confundes con algún tema de generación de potencial de acción a nivel cerebral. Solamente estoy mencionando en este momento a nivel de músculo esquelético. ¿Sí? ¿Qué sucede con el potencial de acción? El potencial de acción va a generar que haya mayor permeabilidad de la membrana. Al momento que hay permeabilidad en la membrana, pues va a haber este ingreso de sodio, perdón, sí, de sodio a la membrana para poder despolarizarla. ¿Qué sucede acá con el tema del mecanismo en la contracción del músculo esquelético? Esta generación de potencial de acción al inicio va a generar de que se secreta acetilcolina, ¿sí? A nivel de la membrana de la fibra muscular. Esto va a generar que abra el canal de sodio, ¿sí? Y que ingresen al interior de la membrana de la fibra muscular. Pues no, estamos hasta ahí, Emily. Seguro. Cierto, gracias. Listo. Entonces, al momento que obviamente esto se despolariza, hay una parte de este voltaje que va a la fibra muscular, pues, y hace que el retículo sarcoplasmático libere ion calcio. ¿Sí? El ion calcio va a cooperar, repito, va a cooperar como tal en la contracción muscular, pero a nivel del músculo esquelético, esta fibra, perdón, este ion de calcio va a generar como tal que se deslicen o que se activen estos filamentos de actina y miocina. ¿Cómo se deslizan estos filamentos de actina y miocina en sentido longitudinal? No. Sí necesito que lean el libro, sí necesito que revisen Guyton. No sé y no me acuerdo si es capítulo 7, 8, sobre lo mencionado, para que lo tengan muy en cuenta, repasen, lo interpreten, porque esto no es aprendérselo de memoria, te soy sincero. Esto tienes que hacerte una película en tu cabeza para poder entenderlo un poco mejor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Si es que me equivoco en algo, díganmelo, ¿sí? O si no se escuchan. Estamos entonces. Sí, doctor, todo claro. Listo. Doménica, ¿todo bien? Te veo con cara de sueño. No, doctor, todo claro. No, pero no tienes sueño. No, Ronaldo, con sueño, ¿no? No, doctor, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Listo, entonces, eso en cuanto a la contracción muscular, pues, ¿no? ¿Qué más habíamos comentado la clase pasada? No sé si hablamos con ustedes, les soy muy sincero, como doy tantos cursos. El tema de hipertrofia, hiperplasia y atrofia, sí lo vimos en la clase pasada, ¿no? Doménica, ¿tienes? No. sí, doctor. Hipertrofia, hiperplasia. Atrofia no, pero casi va relacionado con las otras. Bueno. Entonces, vamos con el tema de la excitación del músculo esquelético. En cuanto a la transmisión neuromuscular, obviamente su contracción como tal. ¿Qué sucede normalmente? Y hay que tener muy en cuenta, pues no, el tema del músculo esquelético, sí, tiene mucha inervación de fibras, de sus fibras
obviamente por fibras nerviosas mielinizadas. ¿Sí? Estas se originan en las motoneuronas grandes de las astas anteriores de la médula espinal. ¿Ok? Cada terminación nerviosa junto con la fibra muscular se denomina unión neuromuscular. Repito, cada terminación nerviosa junto con la fibra muscular se denomina unión neuromuscular. ¿Ok? Entonces, normalmente cada impulso nervioso llega a esta unión neuromuscular, se liberan unas vesículas de acetilcolina, que son aproximadamente 125 vesículas, ¿sí? Desde las terminaciones hacia el espacio sináptico, ¿ok? ¿Qué sucede con la acetilcolina? Estas acetilcolinas van a generar como tal la activación de estos canales de iones, ¿sí? Para, obviamente, aperturar las hendiduras subneurales. ¿Estamos hasta ahí? Necesito saber si estamos hasta ahí para poder continuar. Doctor, disculpe, ¿la unión neuromuscular se forma por cada terminación nerviosa más? Cada terminación nerviosa junto con la fibra muscular. Gracias. Ok. Entonces, como les mencionaba, pues, una vez que llega un impulso nervioso a la unión neuromuscular, esto va a liberar acetilcolina en aproximación de 125 vesículas de acetilcolina desde las terminaciones hacia el espacio sináptico. La acetilcolina obviamente va a activar los canales iónicos que se encuentran localizados ahí y va a aperturar como tal las hendiduras subneurales. Una vez que se liberó pues, hacia el espacio sináptico, la acetilcolina sigue y va a seguir activando los receptores de acetilcolina mientras exista o persista algún espacio, ¿sí? Y sin embargo, existe enzimas que van a destruir como tal por dos métodos, ¿sí? Está la acetilcolinesterasa, pues que es la enzima, ¿sí? Que es destruida en su mayor parte, y hay una pequeña cantidad de acetilcolina que se va a difundir hacia el exterior del espacio sináptico. Allá, cuando existe como tal ya el tema de la liberación de estos iones, pues que es el sodio en la fibra muscular, hace que el potencial eléctrico en el interior de la fibra aumente positivamente de 50 a 75 milivoltios. Ojo con eso, repito. Una vez que entra sodio en la fibra muscular, obviamente por activación de la acetilcolina, hace que este potencial eléctrico en el interior de la fibra sí aumente hasta 50 a 75 milivoltios, positivo por si acaso, ¿sí? Obviamente va a generar como tal un potencial local. Este potencial local se llama potencial de la placa terminal. Estamos. Necesito saber si estamos. Mariana, ¿ya vieron esto en teoría o no? No, pero es que cuando una vez el doctor nos estaba hablando de potencial, él nos habló en sí del potencial que ocurre, pero entre neuronas, no el muscular, porque dijo que sí tenemos que hablarlo bien. Ok, sí me doy cuenta que algunos de ustedes están todavía medio perdidos con esto y lo confunden una cosa con otra. Por eso es que a cada rato les menciono, todo lo que estamos hablando en este momento es músculo esquelético, ¿sí? Para que pueda ser comprendido de mejor manera. Inicié hablando de contracción muscular, inicié hablando de qué es potencial de acción para poder ya en este momento hablar ya de cómo se genera una contracción neuromuscular y obviamente después una fatiga neuromuscular. No me puedo meter de lleno porque me doy cuenta que la mayoría de ustedes tienen muchos vacíos, pero muchísimos vacíos en referencia a lo que ya teníamos que haber visto, ¿no? Quizás por eso vamos un poco más lento. No sé cómo estén los otros profesores de fisiología práctica, pero al menos yo trato de que puedan comprender de mejor manera. Hay cosas obviamente que he tenido que repasar nuevamente, por eso les digo, si en caso me confunden algo, porque son términos, no son términos fáciles, pero en cuanto a la interpretación nos podemos llegar a equivocar, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Necesito saber si estamos claros. Ronaldo, el lunes de elección.
Lo que está explicando ahorita tiene que ver o sea, con la potencial, pero neuromuscular. O sea, ya con... Exactamente. Ay, En el músculo, en este momento ya es la transmisión neuromuscular, pues sí. Estábamos, Ronaldo. Ouch. sí, doctor. Sí, listo entonces. Igual necesito que lean. Bueno, pues ya les mencioné lo que es el potencial de la placa terminal, ¿no? Doctor, leemos la parte que dice mecanismo molecular de la contracción muscular. Mecanismo neuromuscular. No, perdón, mecanismo molecular. O mecanismo general de la contracción muscular. No tengo el libro en este momento abierto, pero necesito que lean todo el capítulo, 7 y 8. Dice, es que el 6 dice contracción del músculo esquelético. Y está lo que ustedes están explicando. A ver, déjame abrir el libro, porque no tengo el libro acá. Y el 7 A ver, fisio 1. el 8 era del músculo liso. Y el 7 es la situación del músculo esquelético. De la transmisión muscular. Creo que es el que estamos hablando. Déjame ver, creo que era el 9. A ver, aquí tengo el 9. Déjame ver. No, sensibilidad es el 9. Bueno, ya en el transcurso del día les voy a decir qué capítulo tienen que leer, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué más tenía que mencionarles por acá? Entonces, ya, vamos con el tema del día de hoy, pues, ¿no? Normalmente cada impulso que llega a la unión neuromuscular va a producir un potencial en la placa terminal. Eso ya lo hablamos hace un momento. Sí, aproximadamente 3 veces mayor que el necesario para estimular una fibra nerviosa. Por lo tanto, se dice que la unión neuromuscular tiene un elevado factor de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? La fatiga de la unión muscular es cuando la estimulación de la fibra nerviosa es frecuente, mayor a 100 veces por segundo durante varios minutos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es muy diferente el tema de la contracción muscular a la contracción neuromuscular en cuanto a tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede? La fatiga de la unión neuromuscular es cuando la estimulación de esta fibra nerviosa llega con frecuencia mayor a 100 veces por segundo durante varios minutos, ¿sí? Pero hay algo que genera como tal las vesículas de acetilcolina, que los impulsos no pueden pasar hacia la fibra nerviosa, ¿ok? Y la acetilcolina interviene muchísimo en algunas cosas en cuanto a contracciones neuromusculares. Hay fármacos incluso de que te mencionan como tal que pueden bloquear esa transmisión neuromuscular o pueden potenciar como tal esta transmisión neuromuscular. Hay fármacos que estimulan la fibra muscular, obviamente porque generan como tal mayor acetilcolina. Hay otros que te estimulan la unión neuromuscular, pero te inactivan la enzima, que es la acetilcolinesterasa. Hay otros que bloquean, pues obviamente, la transmisión de la unión neuromuscular, ¿sí? Así que esos son normalmente los fármacos que vamos a observar, pues no.
creo que hablamos la clase pasada con ustedes, uno de los ejemplos era la piridostigmina, la neostigmina, la fisiostigmina. Ellos normalmente inactivan la acetilcolinesterasa, ¿sí? Para que se pueda generar como tal, y no se puede hidrolizar tanto la acetilcolina, ¿no? Entonces, vamos con la práctica del día de hoy. La práctica del día de hoy menciona las diferencias que pueden haber tanto en fatiga muscular como en fatiga muscular, ¿sí? En cuanto a fatiga muscular, menciona de que existe el agotamiento de ATP, ¿sí? Lo habíamos mencionado en la clase pasada. El agotamiento de ATP o ya las reservas de ATP se van a ver anuladas o se van a ver desgastadas por el tema de las contracciones musculares seguidas, ¿no? ¿Qué sucede con la fatiga neuromuscular? En la fatiga neuromuscular, aparte de que hay un agotamiento de ATP, va a haber un agotamiento de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, ¿sí? En cuanto a la fatiga muscular va a tener una obtención lenta, ¿sí? Y en cuanto al agotamiento, perdón, en cuanto a la fatiga neuromuscular, va a ser una obtención rápida, ¿sí? Vamos a observar, lamentablemente no vamos a tener un reactivo biológico en este momento para poder observarlo, pero sucede de que se va a generar como tal una obtención rápida porque el estímulo eléctrico que voy a realizar, ¿cómo yo diferencio entre uno con otro? Normalmente utilizo una sola rana, utilizo el músculo gastrocnemio, que es el del miembro inferior, ¿sí? Lo diseco. Normalmente a este reactivo biológico yo tengo que tenerlo en una tablilla y tengo que descerebrar a este reactivo biológico. ¿Sí? Una vez que yo descerebro este reactivo biológico, yo diseco el músculo gastrocnemio y puedo utilizar el tendón el tendón del gastrocnemio de la parte distal para poderlo fijar a una palanca. ¿Sí? Utilizo el electroestimulador, ¿sí? Tanto en la parte nerviosa como en la parte muscular. ¿Sí? Debo obtener como tal la rheobase. Habíamos mencionado, Ronaldo, ¿te acuerdas qué era rheobase? Robase era cuando se hacía se hacía algo con una mínima intensidad. Como algo que se sea con la mínima intensidad. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, solo me acuerdo que era como que se hacía, o sea, tal vez el estímulo que llegaba era con la mínima intensidad, por así decirlo, pero esta mínima intensidad igual iba a provocar una reacción igual. Un estímulo, exactamente. Es la mínima intensidad que yo utilizo para generar un estímulo, ¿sí? Eso es la rheobase, es la mínima intensidad que se utiliza para generar un estímulo. ¿Qué sucede con la cronaxia, Ronaldo? La cronancia, en cambio, era como que, o sea, era como o sea, para que llegue un estímulo tiene que haber un doble de la rheobase, por así decirlo. ¿Con qué objetivo? O sea, para poder llegar igual al estímulo, supongo, para que haya una reacción. Sí, pero ¿cuál era el factor predominante dentro de la cronaxia? El tiempo, la duración del estímulo, ¿sí? Iba a ser mucho menor en comparación con la rheobase. ¿Por qué? Porque iba a utilizar el doble de rheobase para poder generar en menor tiempo la respuesta a ese estímulo. ¿Ok? ¿Estamos, Ronaldo? Sí, doctor. Listo. Estábamos en UNIS. Creo que tú faltaste la clase pasada, ¿no? Sí, doctor. Sí, estamos. Sí quedó claro esos dos conceptos que los hablamos la clase pasada. En este momento necesitaba repasarlos un poco. Sí. Lo de base entonces será como que la mínima acción un estímulo, que va a La provocar un mínima estímulo. intensidad. ¿Cómo yo genero el experimento de rheobase cronaxia? En cuanto al experimento de rheobase cronaxia, yo tenía un reactivo biológico, utilizábamos un músculo, el músculo gastrocnemio del miembro inferior, una de las dos patitas utilizábamos, colocábamos el voltaje, ¿sí?
mínimo, lo más mínimo posible, e iba observando si generaba un estímulo. Si me generaba un estímulo con 1 milivoltio, yo sabía que el 1 milivoltio es la mínima intensidad que generaba una respuesta frente a ese estímulo. Eso era rebase. En relación a la intensidad de la electricidad, pues, ¿no? ¿Qué sucedía con cronaxia? Cronaxia, yo para poder generar la cronaxia como tal, tenía que doblar la reobase, es decir, si yo tenía 1 milivoltio que me había generado una respuesta en reobase, tenía que aumentarlo a 2 milivoltios para que sea cronaxia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el tiempo sea menor, o sea, el mínimo de tiempo utilizado para generar como tal un estímulo. Estábamos, Eunice. Sí, doctor, gracias. Segurísimo. No, dime si podemos repetir algo. Repito, Fiorella, lo que es que no lo entendí bien. Repito. Fiorella, ¿estamos claros? Sí, doctor. Dale, cuéntame, explícale a Eunice, ¿de qué se trata entonces? Ya, hay la rebase y la cronaxia. La rebase va a ser por así decirlo, la mínima intensidad que va a generar para que se dé para que se produzca el potencial de acción. Mientras que la cronaxia va a ser el tiempo que va a producir una doble rebase para que se produzca un efecto. Un estímulo. Sí, ¿cuál va a ser ese estímulo? Pues la contracción. ¿Sí? Eso es lo que vamos a observar. Entonces, normalmente esto yo lo hacía directamente en el músculo. ¿Qué sucedía si yo disecaba el nervio? ¿Sí? Normalmente el popliteo utilizaba en el miembro inferior. Manuel, ¿vas a decir algo? No, doctor, no tengo problemas de conexión, disculpe. Ok. Entonces, normalmente, ¿qué utilizaba yo? Disecaba, bueno, pues la práctica dice el nervio ciático, disecaba el nervio ciático o aislaba del músculo gastrocnemio para poder generar como tal ese contacto con los electrodos. Entonces, ¿cuál era la diferencia en este momento en la práctica? Yo en la práctica generaba voltaje primero en músculo, ¿sí? Y observaba en qué tiempo, y ahí es donde va la tercera definición, el tiempo útil que se me iba para generar como tal una fatiga muscular, ¿sí? Y utilizaba el mismo voltaje, ¿sí? El mismo voltaje a nivel del nervio ciático. Al momento que yo generaba como tal a nivel del nervio ciático el voltaje, iba a obtener una respuesta más rápida en cuanto a la fatiga muscular, a diferencia de de fatiga neuromuscular, a diferencia de una fatiga muscular. La respuesta es rápida en una fatiga neuromuscular y la respuesta es menos rápida o una respuesta lenta en una fatiga muscular. ¿Estamos ahí o nos confundimos? Susan, ¿estamos? Sí, doctor. Sí, segurísimo. Entonces, a eso me refería yo. Doctor, ¿podría repetir? Doctor, ¿podría repetir? Yo tampoco entendí. Listo. A ver, imagínate que tenemos a un reactivo biológico que en este momento es la rana. A la rana yo tenía que disecar el músculo gastrocnemio, el miembro inferior. Sacaba el músculo, imagínate que saquemos el bíceps o el tríceps, ¿sí? Lo disecábamos, lo aislábamos, o sea, lo colocaba justamente el tendón distal, lo colocaba en una placa de starting para tener ¿cómo te puedo explicar? Para poderlo tener distendido. Y aparte, aislaba del músculo el nervio ciático. Una vez que yo aislaba el nervio ciático, primero generaba voltaje en el músculo, ¿sí? Cuando me refería al tiempo útil, en este momento no te puedo dar un tiempo porque no vamos a hacer la práctica, pero en conclusión, el tiempo me iba a salir diferente o mayor el tiempo útil de la fatiga muscular a diferencia de la fatiga neuromuscular. Yo generaba voltaje primero en el músculo y calculaba el tiempo
de que ya no respondía a este músculo, porque hoy ibas a observar de que el músculo iba a hacer contracciones seguidas mientras yo generaba impulso pulsátil, ¿sí? Voltaje pulsátil. No iba a ser sostenido el voltaje, sino que normalmente yo tecleaba para generar como tal ese impulso eléctrico, ¿no? Lo mismo hacía a nivel del nervio ciático, colocaba el voltaje en el nervio ciático, pero la respuesta iba a ser mayor, iba a ser rápida. ¿Estamos hasta ahí, Llanos? Sí, sí, sí. Sí, listo. Entonces, eso en cuanto al tiempo útil, ¿ok? En cuanto a la curva intensidad-duración, íbamos a realizar, no sé si les pasé por WhatsApp, la misma curva intensidad-duración, pero en relación obviamente a reobase y cronaxia, ¿sí? Y estaba el tema de la fatiga neuromuscular, pues que está acá, que dice este gráfico. Normalmente el músculo sí se repone en la fatiga neuromuscular, el músculo sí se repone después de un tiempo de reposo. Y en cuanto a la fatiga a la fatiga muscular, el músculo no se puede reponer. Recuerden de que la práctica la hicimos, o se realiza, perdón, con un reactivo biológico descerebrado. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó claro? Doctor, disculpe, ¿nos puede repetir acerca entre la fatiga muscular y la fatiga neuromuscular? Porque el músculo sí se puede reponer en fatiga muscular, no me quedó muy claro eso. Porque todavía existen, a ver, cuando yo realizo como tal el tema de la electricidad o el voltaje a nivel del nervio, el músculo sigue intacto, el músculo todavía no gasté o no generé como tal el gasto del ATP. Lo único que hice fue gastar en ese momento el neurotransmisor que fue la acetilcolina, al momento de generar como tal esa reacción. ¿Qué sucede? La acetilcolina todavía existe, la acetilcolina todavía se va a seguir produciendo por medio de estas vesículas y se va a reponer fácilmente frente a una fatiga muscular. ¿Por qué? Porque no he generado como tal electricidad o fatiga directamente en el músculo, sino directamente en el nervio ciático. ¿Sí? Por eso es que los aíslo. ¿Sí? Aíslo el músculo de un lado, lo agarro de un lado y al nervio lo agarro de otro. Genero como tal el voltaje en el nervio, veo que la obtención es rápida de la fatiga neuromuscular y se va a reponer fácilmente porque al músculo no le generé como tal esa fatiga y voy a tener como tal la reposición muscular, como dice en el gráfico, ¿sí? El músculo sí se repone posterior a ese impulso nervioso, ¿sí? Porque, como te digo, el voltaje no fue directamente en el músculo, fue al nervio. Estábamos, ¿no, Paul? Sí, ya me quedó algo mejor claro. Listo. Listo, entonces, ¿alguna otra duda? Listo, entonces, necesito que repasen esto. Ya voy a abrir el libro para ver qué capítulo es todo lo que hemos estado hablando estas 2 semanas, y que puedan leerlo de mejor manera, puedan interpretarlo de mejor manera. Repasen porque el lunes va a haber lección. Todavía no sé si lo voy a generar como una lección escrita o va a ser lección oral. Todavía no lo sé. Tengo que ponerme a pensar bien cómo lo voy a generar. Sí, pero la idea es esa, ¿no? Ya tener la segunda nota de lecciones. Creo que ustedes son C1. Tengo con C1, sí, algunos ya tienen 2 lecciones. Gabriela Cajo llegó, todavía no. ¿Dónde está? Gabriela Cajo tiene en su primera lección 0. Sí, doctor, sí. Doctor. Así que, sí te escucho. Así que pilas el día lunes. ¿Ok? Doctor, Para ¿es que puedas posible que recuperar. nos pueda decir a breves rasgos las notas? ¿Qué cosa? Si será posible que nos pueda decir las notas. ¿De qué? ¿De lección? Sí, las orales, las que tenemos hasta el momento.
Ustedes son C1, ¿no? A ver, C1 tengo Telmo Rosero 6, Susan Cali 9, Eunice Fajardo 3, Johannes Pruebas 4, Ronaldo 0, José Najud 0, Porra 6, Llano Cercado 8, Valareso 3, Moreno 8, Gabriela Cajo faltó y Manuel Calderón llegó atrasado a esa clase. La siguiente elección, Calderón 10, Cajo 0, Mariana Calle 8, Guayamabe 10, Banchón 10, Valareso 8, Najud 10, Porras 8, Telmo Rosero 8, Carrera 9 y Betsabe Muñoz 10. Es lo que tengo hasta el momento con ustedes. Ya, ¿Estamos? doctor, gracias. Listo, entonces el día lunes va a haber lección oral o escrita, todavía no lo sé, pero necesito que estudien bien todo lo que se ha mencionado. Ya les indico cuál es el capítulo del Gaiton para que lo puedan leer con mayor detenimiento y puedan estudiarlo de mejor manera, ¿no? ¿Cómo estamos, María José, con teoría? ¿Qué están viendo ya de esta semana? En teoría, estamos viendo lo que es los circuitos de lo que son los reflejos. Reflejo flexor, extensor, Ah, todo. ya, chéverísimo. Sí. Chéverísimo, ya, perfecto. Esa práctica yo la tengo con ustedes, déjame ver. Ajá, sí, la siguiente clase, la siguiente práctica es reflejos medulares. Ajá, la siguiente clase es reflejos medulares. Perfecto. Doctor, ¿y ese tema que dice organización celular para funciones motoras, a qué se refiere? ¿Dónde está eso? En el sílabus. No sé, tengo que ver, no tengo mi sílabus abierto acá. A ver, déjame ver. El sílabus que yo les pasé, Unis. Sí, doctor, porque dice Maya rediseñada. Ya. Ah, no, la próxima clase tenemos que ver, yo no sé por qué se me ha desordenado esto. La siguiente, a lo que dice reflejos medulares, viene la práctica de acción de las drogas en la unión neuromuscular. Esa es la que tenemos que ver la siguiente clase, ¿ok? Necesito que vayan leyendo las drogas que están mencionando acá, que actúan tanto a nivel presináptico, sináptico y posináptico, ¿ok? Esta parte, no sé por qué se vino para acá. Y luego hablamos de reflejos medulares y luego hablamos, obviamente, de reflejos en humanos. Después de reflejos en humanos, déjame ver qué me viene. Ajá, sí, porque ahí viene, no sé por qué, después tengo fatiga muscular acá. Entonces, doctor, pero dicen leyes de... Fluch. Ajá, de Fluch. Ajá, Así sea antes de lo que mencionó de las drogas. exacto, por eso te digo, las drogas y la acción neuromuscular, esa es la siguiente clase, y de ahí vienen las leyes de Fluch. Bueno. Sí. Es que el tema es que como ustedes son malla nueva, he tenido que alterar un poco las prácticas en relación al sílabus. Acá tengo el sílabus. Ah, la organización medular, eso me estabas mencionando. Organización celular para Sí, porque funciones eso estaba motoras. antes de lo de reflejo medular, por eso no sé si habíamos Ajá. visto. Mira, como te digo, esta malla, perdón, este sílabus es tanto para teoría como práctica, ¿ok? Hay cosas que no ven conmigo, sino que ven en teoría. Y obviamente vamos a ver lo que es reflejo medular, exploración semiológica, chéverísimo. Sistema nervioso autónomo, sistema nervioso de las diferentes estructuras, reflejos posturales, progresión neurológica,
Perfecto. De ahí el segundo parcial. Listo. Listo, entonces. Es que normalmente si hablamos de los reflejos medulares tenemos que hablar el tema de la organización celular. Ok. Listo, entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que teníamos que tener en cuenta? Listo, entonces. Nos vemos el día lunes. Doctor, una pregunta. Cuéntame, Ronaldo. Entonces, para la lección solo va a tomar todo lo que hemos visto estas 2 semanas, o sea, Exacto. contracción muscular. Potencial de acción, lo que hablamos el día de hoy, de cómo es, de la contracción neuromuscular y todo lo que menciona al inicio, ¿no? El tema de la unión neuromuscular, todavía no vamos a tocar el tema de los fármacos, eso lo vamos a ver la siguiente clase, que son los fármacos que potencian o bloquean la unión neuromuscular. Eso es para la siguiente clase, eso necesito que lo vengan leyendo. Repito, para la siguiente clase leen, ¿sí?, los fármacos que potencian o bloquean la unión neuromuscular, ¿ok? Y el resto sí, lo estudian. Doctor, ¿y también hay que repasar los artículos o solo son los capítulos del libro? No, solamente lo que hemos visto hasta ahora. No, artículos de investigación no, eso no va dentro de la lección. Listo, entonces, nos vemos el día lunes. Pasen bien, cuídense. Gracias, doctor. Cuídense igual. Gracias. Igualmente, gracias. Sí. Octavo A.